Pues la última hora nos lleva hasta Estados Unidos, donde ya se confirma, podemos decir, la victoria de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en las elecciones norteamericanas. El recuento final en Pensilvania así lo ratifica y esto va a tener consecuencias ya inmediatas. Vamos a hacer un análisis con nuestro corresponsal político, Hugo Pereira. Hugo, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Efectivamente, podemos ya decir que Donald Trump es el presidente electo de los Estados Unidos y no solamente Donald Trump presidente electo, sino que su partido, los republicanos, el Partido Republicano, también ha conseguido el control del Congreso, el control del Senado, el control también del Tribunal Supremo. Un Tribunal Supremo que, como ya venimos contando en el diario, pues ha cambiado su forma de ver, su doctrina, ¿no? Para darle impunidad a Donald Trump para que pudiera, bueno, pues forjar una campaña electoral que, como decimos, acabó con su elección como presidente de los Estados Unidos. Con lo cual, los estadounidenses han hablado, han dado la victoria a Donald Trump. Además, Estados Unidos, hay que recordar, es un sistema mayoritario, ¿no? Con lo cual, quien gana por la mínima se lleva todo, ¿no? Es decir, es un sistema es un sistema electoral, podemos decir, muy poco proporcional en comparación, pues, por ejemplo, con el que tenemos aquí en España o en tantos otros países, un sistema mayoritario y, por lo tanto, quien gana, pues se lleva todo, como se suele explicar coloquialmente ese tipo de sistemas, ¿no? Las consecuencias son claras. Agitación del panorama internacional, ya no solamente del nacional en Estados Unidos, sino del internacional. Donald Trump es un gobernante que ha destacado por aplicar políticas proteccionistas en Estados Unidos, es decir, siguiendo la estela, ¿no?, de su nacionalismo y, por tanto, esas políticas proteccionistas lo que implica es el aumento de aranceles incluso hasta aliados comerciales, impactando, por tanto, desde luego de lleno en la Unión Europea. En la Unión Europea vamos a ver las consecuencias fundamentalmente económicas, ¿no?, de la victoria de Donald Trump. Insisto, un gobernante que ya lo ha hecho en su momento, que sigue la misma estela, destaca por su proteccionismo y por su nacionalismo exacerbado en cuanto al nivel geopolítico, ¿no? Bueno, pues hay una serie de promesas encima de la mesa, incluso hasta salir de la OTAN, acabar con las guerras, como dijo incluso en ese discurso que estamos, digamos, que formuló, ¿no?, en estas últimas horas, acabar con las guerras, ¿no? Es decir, muchas promesas, veremos en qué rematan, ¿no?, en qué terminan, si se materializan o no esas promesas, pues que luego van a tener un impacto, desde luego, la victoria de Donald Trump a nivel mundial evidente, sobre todo en el aspecto más económico, que es lo que sobre todo podrá llegar a afectar a la Unión Europea y desde luego a España, ¿no?, como miembro Estado de la Unión Europea. Con lo cual, pues en resumen, en conclusión, Javier, parece que las mentiras de Donald Trump, que sistemáticamente ha ido soltando a lo largo de toda su campaña. Parece que las investigaciones que tenía, al menos en ciernes, Donald Trump sobre chanchullos fiscales, sobre temas de incluso hasta de acoso sexual, es decir, todas las investigaciones parece que no han impactado en un electorado que, insisto, ha elegido a Donald Trump. Tampoco, bueno, pues pues su forma tan despectiva, ¿no?, de hablar de sus adversarios, su forma tan trumpista, podemos decir, a la hora de calificar y debatir con sus adversarios, incluso hasta llegándoles a insultar, pues parece que tampoco ha surgido efecto. El Make America Great Again pues ha vuelto a funcionarle a un Trump cada vez más, vemos, nacionalista y más proteccionista en sus discursos. Bien, Hugo, y en el otro lado una Kamala Harris, candidata de emergencia, candidata de urgencia, tras la retirada de Biden, que no convencía a nadie, pero que sí que empezó muy explosiva, con unas encuestas totalmente favorables y que finalmente se queda en la cuneta y obliga a los demócratas, ahora sí, a hacer un proceso importante de catarsis y de búsqueda de un candidato capaz de enfrentarse a Donald Trump en la presidencia. Bueno, desde luego ese también ha sido otro de los factores, ¿no?, que ha propiciado evidentemente la victoria de Donald Trump. Joe Biden pues le costó mucho y le costó que personas muy cercanas a él, de su máxima confianza, le insistieran en que dejara la carrera presidencial. Con lo cual, este ha sido otro de los factores. Kamala Harris, pues evidentemente ha sido, como tú dices, la candidata de urgencia. Por tanto, ha tenido muy poco tiempo para, bueno, pues para forjarse, ¿no?, como verdadera líder del Partido Demócrata. Y por tanto pues ha sido una candidata de urgencia que encontraron en el último segundo, con lo cual yo creo que eso también ha sido otro de los factores precisamente que ha ayudado y que ha propiciado la victoria de Donald Trump. Muy bien, Hugo Pereira, gracias. Seguiremos pendientes de todo este asunto a lo largo del día. Estados Unidos, gracias. Hasta la próxima.
Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos, vuelve a la Casa Blanca después de perder las últimas elecciones generales. Ahora tiene por delante incluso hasta 8 años si consiguiera revalidar esa candidatura y si consiguiera volverse a presentar, aunque hay que recordar que en la próxima cita electoral Donald Trump será un hombre de 82 años. Ahora tiene 78, pero ha conseguido su objetivo a pesar de todas las circunstancias desfavorables, como nos contaba Hugo Pereira, y a pesar incluso de tener causas pendientes en el Tribunal Supremo, que veremos a ver cómo se van sustanciando. Ha conseguido ese objetivo de volver a ocupar la Casa Blanca. Lo que más nos interesa es las consecuencias que este hecho, que repercute y que impacta en todo el mundo, puede tener también en Europa y más concretamente en España. Seguiremos atentos a todo esto. Es diario, es noticia.